Durante décadas, Estados Unidos ha dominado la economía mundial, ha establecido las reglas del comercio global, ha controlado la moneda de referencia y ha moldeado los mercados financieros. Pero cada vez más expertos se hacen una pregunta inquietante. ¿Se está resquebrajando el fundamento de la economía estadounidense? ¿Sigue Estados Unidos siendo el centro del poder global o se dirige hacia un colapso económico? Primero, los cimientos de la superpotencia y cómo se erosionan. Para entender una posible caída, hay que mirar los cimientos de la economía estadounidense: el consumo, la innovación, los mercados de capital y el dólar. Pero todos estos pilares están temblando. Estados Unidos vive por encima de sus posibilidades desde hace décadas, consume más de lo que produce y financia la diferencia con deuda. La deuda nacional supera ya los 35 billones de dólares, más del 120% del PIB. En los años 80, esta cifra era inferior al 40%. Esta burbuja de deuda sigue creciendo, y cada vez es más cara. Las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal han disparado el coste de los intereses. En 2024, los pagos anuales superaron $1 billón, más que todo el presupuesto militar. Una parte enorme del presupuesto federal se destina no a educación o infraestructura, sino al pago de deudas pasadas, un riesgo enorme a largo plazo. Segundo, el dólar como moneda de reserva, un poder que se desvanece. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ha sido la moneda de reserva mundial. Aproximadamente el 60% de las reservas internacionales se mantiene en dólares, y las materias primas como el petróleo o el oro se negocian en dólares. Esto ha permitido a Estados Unidos financiar fácilmente su deuda, porque el mundo necesita dólares, pero esa ventaja se está reduciendo. Cada vez más países buscan alternativas. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, promueven el comercio en sus propias monedas. China impulsa el yuan en las transacciones internacionales, mientras países como Arabia Saudita e India realizan operaciones energéticas fuera del sistema del dólar. A medida que disminuye la demanda mundial de dólares, también cae la demanda de bonos del Tesoro estadounidense. Eso significa que Estados Unidos pierde su capacidad de endeudarse barato. Una pérdida de la dominancia del dólar no sería solo simbólica, golpearía el sistema financiero estadounidense en su punto más débil. Tercero, una economía en crecimiento, pero a cualquier precio. La economía estadounidense crece, sí, pero de forma cada vez más artificial. Se basa en la deuda, la liquidez barata y el consumo financiado con crédito. Más del 70% del PIB proviene del gasto de los consumidores. Sin embargo, muchos hogares dependen de tarjetas de crédito y préstamos. Según la Reserva Federal, los estadounidenses deben más de 1.100 billones de dólares en deudas de tarjetas de crédito, una cifra récord, y los impagos aumentan. El mercado inmobiliario muestra los mismos síntomas. Los altos tipos de interés han enfriado la demanda, haciendo las hipotecas inalcanzables. Mientras tanto, la bolsa sigue subiendo, no por una mayor productividad real, sino por la especulación. Muchas empresas recompran sus propias acciones para mantener altos los precios, mientras la economía real se estanca. La desigualdad ha alcanzado niveles históricos. El 10% más rico posee más del 70% de la riqueza, mientras la mitad inferior apenas tiene ahorros. A continuación, paralización política e incertidumbre. Otro factor de riesgo es la parálisis política. El Congreso está profundamente dividido, lo que provoca crisis presupuestarias recurrentes y disputas sobre el techo de la deuda. En los últimos años, Estados Unidos ha estado al borde del impago varias veces.
una señal de disfunción política. Esta incertidumbre reduce la confianza de los inversores internacionales. Además, el país está involucrado en costosos conflictos geopolíticos, guerras comerciales con China, sanciones a Rusia y compromisos militares en Ucrania y Oriente Medio. Todo ello drena recursos y concentración económica. Quinto, problemas estructurales como educación, infraestructura, desigualdad. El sistema educativo es caro y desigual. La deuda estudiantil supera los 1,6 billones de dólares, una carga enorme para los jóvenes. La infraestructura se deteriora mientras China construye trenes de alta velocidad, puertos y megaciudades a un ritmo sin precedentes. La desigualdad social crece. Millones viven en la pobreza mientras una élite pequeña se enriquece con la especulación financiera. Esta brecha amenaza la cohesión social y con ella la estabilidad económica a largo plazo. ¿Cómo China aprovecha las debilidades de Estados Unidos? Mientras Estados Unidos lidia con sus propios problemas, China actúa estratégicamente. Pekín llena los vacíos que deja Washington, invierte, construye infraestructuras y amplía su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China gana terreno en África, Sudamérica y partes de Europa, mientras EU opta por la confrontación. Tecnológicamente, China invierte masivamente en inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica y energía verde. En muchos sectores está alcanzando a Estados Unidos y en algunos ya lo ha superado. Financieramente, desarrolla sistemas alternativos como CIPS, su propia versión de SWIFT, para reducir su dependencia del sistema dominado por Estados Unidos. Mientras América se ve frenada por la deuda, la división y la desigualdad, China planifica a largo plazo y actúa con decisión. Si esta tendencia continúa, China podría superar a EU, no solo económica, sino también tecnológica y financieramente. Y finalmente, lo que juega a favor de Estados Unidos. Aún así, sería un error dar por perdida a América. Sigue teniendo el ecosistema de innovación más potente del mundo, universidades de élite, centros de investigación y una cultura emprendedora única. El dólar sigue siendo, por ahora, el refugio más seguro en tiempos de crisis. Las industrias tecnológica y energética estadounidenses siguen siendo líderes mundiales. Gracias al auge del gas de esquisto, el país es ahora exportador neto de energía, lo que le da independencia estratégica. Y en lo militar y diplomático, sigue siendo una superpotencia capaz de moldear mercados y alianzas globales. La pregunta no es si Estados Unidos colapsará de repente, sino si podrá mantener su liderazgo mientras otros avanzan. ¿El colapso de EU? Tal vez no de golpe, pero sí poco a poco. El mayor enemigo de América no es otro país, sino su propio sistema, la deuda, la división y la ilusión de su dominio eterno. Mientras tanto, China espera, organizada, ambiciosa y con una fuerza económica impresionante. Si EU logra recuperar su fortaleza o pierde su posición, determinará quién liderará la economía mundial del futuro.